noches para todas y todos. Les doy la bienvenida a este espacio formativo dedicado al fortalecimiento de las capacidades técnicas para la planeación integral en salud. Les recuerdo mi nombre, Jonathan Castro, tutor de la Unidad 2. El día de hoy vamos a iniciar un recorrido fundamental por los instrumentos que el Ministerio de Salud ha dispuesto para la formulación e implementación del Plan Territorial de Salud. Esto en acuerdo con la Resolución 100 del 2024 y las orientaciones que nos definió el Plan Decenal de Salud 2022-2031, ¿no? El propósito de esta temática 2 es que comprendamos de manera clara y práctica cómo se articula cada uno de los instrumentos que componen el Plan Territorial de Salud y cómo estos a su vez nos permiten conectar el análisis del territorio con los lineamientos nacionales y las necesidades reales de nuestras poblaciones, ¿no? Revisaremos específicamente en esta jornada del día de hoy lo que corresponde al plan estratégico del Plan Territorial de Salud, el Plan Plurianual de Inversión y ya desde dentro de la planeación para el año 2026 el componente anual de inversión, ¿no? Teniendo en cuenta este sentido, su estructura y su importancia dentro del ciclo de la planeación y estos dos primeros componentes de las matrices, pues de cómo desde la planeación realizada el año pasado frente a la formulación del PTS, de una u otra manera concatenan o concadenan ya lo que es el componente anual de inversiones y posteriormente lo que se transforma en el plan de acción en salud paz de la vigencia 2026. Los invitamos a que aprovechemos este espacio, compañeros, y como una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad dentro de los procesos de gestión pública y las experiencias de construir con criterios que orienten el trabajo dentro de los municipios. Este será un ejercicio de aprendizaje colaborativo. Estaremos prestos a las dudas que ustedes planteen dentro de este escenario que vamos a desarrollar el día de hoy. Iremos avanzando paso a paso, un poco desde lo conceptual y un poco desde lo operativo. Recordando y retomando las apreciaciones del día de ahí frente al día de ayer frente a la formulación de lo que se compone el Plan Territorial de Salud, retomando el capítulo 1 con lo que era el análisis de situación en salud, como desde la identificación de problemas en salud a partir de los pasos 1 y 2 y 3 de la CIS, donde pues desde nuestra visión como dirección local, como Secretaría de Salud, a partir del análisis de los diferentes indicadores y demás información que tenemos dentro de las instituciones, podemos identificar aquellas problemáticas en salud que están existiendo y están persistiendo dentro de los municipios. Y a su vez, como estas, dentro de esos pasos 4, 5 y 6 de la CIS, ya fueron llevados a comunidad y se ampliaron la comprensión de estos problemas, ¿no? A su vez, cómo fueron priorizados a partir de la matriz de priorización dispuesta por el ministerio, que se orienta bajo la metodología de Hanlon, como estos a su vez también nos llevaron a la construcción de aquellos núcleos de inequidad que nos ayudaban a identificar cuáles eran esos determinantes sociales de la salud que incidían en la persistencia o existencia de esas necesidades sociales en salud, ¿no? Y a su vez, pues esas estrategias y esas responsabilidades que nosotros definíamos dentro de las propuestas de acción frente a esas necesidades sociales en salud, a esas problemáticas que identificamos dentro de nuestros territorios. Al día de ayer, en la parte final de la sesión, les hablaba un poco de la matriz de priorización y necesidades de salud, que era la matriz número 1 de las matrices dispuestas por el Ministerio frente a la formulación del Plan Territorial de Salud. Estas las hemos venido retomando durante diferentes ejercicios que hemos venido realizando durante esta vigencia 2025, ya en los procesos de planeación, ¿no? Ya fueron retomados en la actualización del documento ASIS que debimos entregar o que debemos entregar a este mes de diciembre, fueron retomadas ahí con cómo esa matriz de priorización se mantenía o se ajustaba de acuerdo a las necesidades del territorio, cómo se ajustaban esos núcleos de inequidad. En el componente de formulación del plan de intervenciones colectivos también lo hemos venido trabajando, hemos definido cómo a partir de las problemáticas presentes en los territorios hemos estado planeando el quehacer del plan de intervenciones colectivas, ¿no? Entonces, esto es un elemento que hemos venido utilizando constantemente. Entonces, ayer les indicaba que este parte de esa priorización del Hanlon, que a su vez ya cuando está definida dentro del capítulo 1 es ya llevada a las matrices que dispuso el ministerio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una de las matrices diligenciada por uno de los municipios, donde, pues en su primer caso teníamos el problema 2 de los 18 que nos dio a conocer el Instituto Departamental de Salud en esa formulación de la CIS y en ese plan territorial de salud de la vigencia pasada, cuando se construyeron de manera colaborativa con todos los municipios del departamento,
Aquí hay un ejemplo ya de un ejercicio realizado por un municipio, ¿no? Donde el primer problema que ellos priorizaron en su momento fue el aumento de la malnutrición y a su vez como estos se fueron transformando y fueron llevándose a cabo dentro de este ejercicio de planeación integral. Una vez nosotros ya tenemos esta matriz de priorización diligenciada con cada una de las problemáticas identificadas en los territorios, pasamos a un ejercicio de elaboración del componente estratégico del Plan Territorial de Salud. Componente estratégico del Plan Territorial de Salud, ¿no? Pues aquí, ¿quién está involucrado principalmente dentro de este ejercicio? Las direcciones locales de salud, las secretarías municipales de salud, porque es parte de la formulación de ese Plan Territorial de Salud. Entonces, los principales involucrados vamos a ser nosotros como entidad territorial y dirección territorial como autoridad territorial en salud de los municipios, ¿no? Entonces, el componente estratégico del PTS, esta es la estructura, ¿no? Conceptual que define el sentido y la dirección lógica de transformación que seguirá el territorio durante el cuatrenio. De una u otra manera, no es un listado de actividades ni un inventario operativo, sino se convierte en ese núcleo estratégico que orienta toda acción territorial en salud que se tenga planteado dentro de esa administración municipal. Su función fundamental es articular las tres dimensiones esenciales de la planeación en salud, ¿no? Uno, desde partir desde la realidad territorial. Entonces, eso enmarcado en qué? En el diagnóstico de la CIS y la identificación de esas necesidades o núcleos de inequidad presentes en el territorio. Uno. Segundo, desde las políticas nacionales, ¿no? Cómo a partir de la identificación de esas problemáticas vamos a comenzar a articularnos con las diferentes políticas nacionales en salud, principalmente con el Plan Decenal de Salud Pública y todo lo que nos orienta pues la resolución 100 dentro de estos procesos de planeación. Y tercero, que ya es la apuesta que tiene el gobierno territorial, la administración municipal frente a la visión, las prioridades y las capacidades que tenemos para enfrentar esas situaciones en salud que se presentan en este territorio. Entonces, desde esta perspectiva, el componente estratégico es un lugar donde se responde conceptualmente a una pregunta central, ¿no? ¿Qué necesitamos en nuestro territorio para mejorar la salud de la población y cómo proponemos hacerlo? Eso es como la pregunta que orienta todo el componente del plan estratégico. Entonces, comprender la lógica del componente del plan estratégico en sí, este componente se convierte en el corazón del plan territorial de salud, ¿no? Porque traduce los problemas y las necesidades sociales del territorio a una ruta clara de transformación. Su función es articular, como lo mencioné, los tres niveles, ¿no? Situación real del territorio, lineamientos del plan decenal de salud y la apuesta propia del gobierno territorial. Y de esta forma, el PTS, dentro de este ejercicio, el PTS no se convierte en una lista de actividades, sino que el plan estratégico es una guía estratégica que orienta la acción institucional hacia los cambios que sean medibles y que sean sostenibles. Una vez nosotros ya comprendemos ese inicio de la transformación esperada del territorio, vamos a identificar dentro de lo que es la matriz del plan estratégico cada una de las variables que este instrumento maneja con un ejercicio práctico, ¿no? Entonces, en este primer momento de la sesión, vamos a abordar, esta es la matriz ya dispuesta, diligenciada, vamos a abordar cómo esa problemática en salud se va a transformar, se vamos a transformarla en una transformación que desea el territorio para este cuatrenio y cómo eso va a estar articulado con los diferentes componentes que hablamos, tanto de los lineamientos nacionales como de las apuestas territoriales. Lo mencionaba acá, nosotros retomamos uno de las problemáticas que está aquí identificada. En el caso del ejercicio vamos a retomar esta problemática 2, que es el aumento de lesiones autoinfligidas de todo tipo de violencias, trastornos mentales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, problemas asociados a una serie de factores interrelacionados, entre los cuales se encuentran problemáticas de factores sociales, económicos, entre los que se encuentra la pobreza, la falta de empleo, la falta de acceso a servicios fundamentales en los entornos culturales, los violentos y las economías ilegales, ¿no? Entonces, de esas situaciones que en el ASIS identificamos dentro del componente de salud mental y ampliada esa comprensión del problema desde el horizonte comunitario y participativo, ya llegamos a esta transformación. Tenemos una primera matriz de priorización y ya en ese componente estratégico, la primera columna que nos pide.
nos pide una transformación esperada en el territorio, ¿no? Esta transformación debe expresar lo que se quiere cambiar en salud y el bienestar de la población en los próximos 4 años. Entonces, proyectándolo hacia los 10 años que nos define el Plan Decenal de Salud, ¿no? Su construcción parte, como lo dije, de los problemas priorizados y de los núcleos de iniquidad identificadas y la visión que tiene el territorio de sí mismo durante el cuatrenio. La transformación esperada habla en términos de impactos y con las condiciones de vida y no de intervenciones puntuales. Entonces, miren aquí, voy a ampliarle un poquito el zoom. Miren que aquí esa situación de aumento de lesiones autoinfligidas dentro de las transformaciones ya la reconocemos como la reducción, ¿no? Reducción de lesiones autoinfligidas, violencias, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas a través de la implementación de un modelo de atención primaria en salud mental en el municipio que corresponde, ¿no? Entonces ya comenzamos a identificar esa necesidad a una transformación deseada para el cuatrenio. Dentro de la columna 2, aquí en el eje estratégico del Plan Decenal 2022, una vez definida la transformación, en el territorio se debe seleccionar el eje estratégico del Plan Decenal que se relaciona directamente con el problema. Entonces, recordemos que dentro de las acciones misionales de las direcciones locales de salud, desde la Secretaría de Salud, vamos a tener una serie de acciones que ejecutar en nuestros territorios, que están enfocadas en la gobernanza, con los procesos de inspección, vigilancia, con las acciones de articulación, que puede estar enmarcado también en los procesos de atención primaria en salud, con las acciones de promoción y gestión de riesgo en salud, cómo eso podemos de pronto transversalizarlo con el eje de comunidades, cómo podemos afectar los determinantes sociales de la salud para esa problemática desde la articulación intersectorial. Entonces, una vez nosotros identificamos la transformación, reconocemos en qué eje del plan decenal vamos a desarrollar cada una de las estrategias que planteemos para mitigar o llegar a esa transformación deseada, ¿no? Elegir adecuadamente ese eje nos asegura que el PTS esté alineado con todas las políticas nacionales en salud y que la inversión territorial aporta al cumplimiento de las metas que tienen definidas dentro del plan decenal de salud del país. En la columna 3 ya hablamos de lo que es el componente del eje estratégico, ¿no? Seleccionado. Entonces, posteriormente se debe especificar el objetivo del eje estratégico seleccionado. Estos objetivos están definidos por el propio plan decenal y orienta el propósito de cada eje. Entonces, ahí vamos a identificar de forma adecuada cómo permitir, o vamos a identificar de forma adecuada que el territorio no solo reconozca los problemas, sino que logre conectarse con la realidad y los resultados nacionales esperados por cada eje. Entonces, aquí nosotros dentro de este ejercicio de seleccionar el eje, vamos a seleccionar cuál es el objetivo dispuesto. Entonces, de acuerdo al eje que seleccionemos, se nos va a desplegar dentro de este instrumento el objetivo que plantea cada uno de esos ejes. Luego, pasamos a escoger el resultado esperado para la vigencia 2022-2031 del Plan Decenal de Salud Pública. Este resultado expresa el cambio concreto que se pretende lograr en relación con el eje y el objetivo seleccionado. Aquí es fundamental elegir el resultado que tenga correspondencia con los problemas detectados en el ASIS territorial y que el gobierno tenga capacidad de influir directamente en el cuatré. Entonces aquí ya comenzamos a ver otra cosa, ¿no? Tenemos que identificar qué resultados vamos a lograr, pero esos resultados deben estar intrínsecamente relacionados con la capacidad de respuesta que tengamos como institución. Entonces aquí ya comenzamos a definir cuál es la articulación que va a tener esa transformación deseada con lo que es el plan decenal de salud pública, ¿no? Luego pasamos al, al, a la a la columna quinta. Entonces, ya vamos a formular estrategias y vamos a definir las metas de esas estrategias, ¿no? En esta columna 5, la matriz nos solicita posteriormente que el territorio defina las estrategias y este es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Es una estrategia, no es una actividad operativa, es una línea de acción amplia que permite la transformación de esa problemática identificada. Las estrategias deben responder a ese problema. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos seleccionar, de acuerdo al objetivo o resultado, la estrategia que más convenga aplicar. Deben responder a este problema y deben ser coherentes con el resultado
que planteamos del plan decenal seleccionado y expresarse en términos de construcción de capacidades, ¿no? Para las, bien sea para el fortalecimiento de la entidad territorial, para el desarrollo de las redes comunitarias, para la ampliación de la gestión territorial o la innovación en vigilancia, entre otras. Ya pasamos al componente o a la columna C. Aquí revisemos un poquito. Eso es. Entonces, la columna 6, las metas estratégicas que siguen, estas deben responder a las metas definidas por el plan decenal, ¿no? Deben adaptarse al territorio de acuerdo a la resolución 2363 del 2023 y cada eje contiene metas estratégicas nacionales y el territorio no inventa estas metas paralelas, ¿no? Estas deben ser seleccionadas y adecuadas y ajustarse a las metas que el plan decenal tiene en su contexto, garantizando así la alineación nacional con la territorial. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros que vamos identificando y nos vamos alineando con las metas que vamos definiendo al componente que plantea o las metas que ya plantea el Plan Decenal de Salud Pública. Posteriormente ya pasamos a esto, a lo que es la columna 7. Entonces ya la matriz continúa con los pilares del modelo de salud predictivo, predictivo y predictivo, ¿no? Entonces cada pilar representa una dimensión fundamental del modelo, como la prevención, como la predicción y la promoción y la protección a la atención integral. Entonces aquí la selección del pilar debe ser coherente con la estrategia y el resultado, y así ayudar a ubicar el tipo de intervención que se requiere para transformar el problema. Entonces, si vamos a seleccionar el componente en este caso, en la primera fila que nosotros tenemos aquí diligenciada para esta problemática, el eje de gobernanza y gobernabilidad, con su objetivo de desarrollar capacidades de liderazgo y cogestión y coadministración, donde las entidades territoriales, donde la entidad municipal esté fortalecida como autoridad sanitaria, que fortalezcamos las capacidades a nivel nacional y territorial frente a la vigilancia en salud pública. Seleccionada también esa meta, pues también seleccionar ese modelo que se acorde, ¿no? En este caso, pues desde la integralidad del sector salud. Ya posteriormente en la columna 8 debemos elegir el componente del modelo que corresponde a ese pilar seleccionado. Entonces estos componentes van a permitir operativizar las estrategias y ubicarlas en la acción dentro del modelo predictivo y predictivo. Entonces si va a ser dentro de la soberanía sanitaria, de la gestión territorial para el cuidado de la salud, de la calidad de los procesos de inspección y vigilancia, de acuerdo a la acción o la estrategia que se vaya a plantear, entonces ya debemos ir identificando sobre cuál de esas metas, sobre cuál de esos componentes del modelo predictivo, preventivo, vamos a estar realizando las acciones, ¿no? Y ya pasamos a la construcción de una visión compartida del territorio. Entonces ya nos alineamos y aquí identificamos cómo vamos a estar articulados con el plan decenal, con el modelo preventivo, predictivo, y ya pasamos ya a esa construcción de visión compartida de salud, pero desde el territorio. Entonces ya, ¿cuál es la apuesta que nosotros tenemos a partir de la columna 9? ¿Cuál es esa apuesta que nosotros tenemos ya como entidad territorial para esos 4 años? Entonces, en este escenario, una vez desarrollado toda esa relación de la prioridad, de cómo ésta se va a transformar, de cómo se va a articular con el plan decenal de salud o cómo, pues en la vigencia pasada, seleccionamos esos planes de esos ejes, esas metas, esas estrategias, esos pilares del modelo, esos componentes del modelo, entonces ya definimos nosotros, ¿no? Cómo el modelo predictivo se mueve ya hacia la construcción propia del territorio en salud. Entonces ya en la columna 9, en esta sección, nos solicita una visión compartida de salud del territorio. Entonces esta visión ya es una declaración que unifica y establece el horizonte común que debe perseguir, en este caso, el municipio, ¿no? En este caso, el municipio en cabeza de la dirección local como autoridad sanitaria, pero también en articulación con otras instituciones o con otras dependencias de la misma administración, los otros sectores, las organizaciones sociales, la comunidad, y esto a un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y debe incluir la intención de superar esas inequidades. Entonces, nosotros ya reconocemos que existen unas necesidades sociales en salud que son sentidas por las comunidades, que fueron identificadas a partir del análisis de los diferentes indicadores, que fueron ya identificadas sus transformaciones y su horizonte hacia los 4 años de la administración municipal y cómo ésta se articula con todo el componente y normatividad nacional desde el plan decenal
Entonces, ya dentro de este componente de la visión compartida del territorio, es poder definir cómo debe incluir esta intención de superar esas inequidades y mejorar el acceso, ¿no? Fortalecer las capacidades comunitarias y transformar los determinantes sociales de la salud. En este caso, pues la visión no solo describe un problema específico, sino que es una orientación general del territorio hacia dónde todas estas acciones van a converger. En este caso de ejemplo, aquí podemos ver que el municipio, dentro de esas estrategias, plantea, ¿no? Implementar un modelo de atención primaria en salud mental con enfoque diferencial, una estrategia. Perdón, estamos en el acá. Para el año 2027, el municipio habrá implementado un modelo de atención primaria en salud basado con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo, sustentado en los pilares que se integridad en el sector salud, territorialización social, gobernanza, mm, gobernanza y gobernabilidad, trabajo digno y decente, condiciones de equidad para las trabajadoras del sector salud, las redes integrales e integradas de servicios de salud y sus respectivos componentes del modelo, ¿no? Y buscar a garantizar el derecho a la salud en interdependencia con los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces miramos que aquí tenemos una visión compartida de cómo el municipio para la vigencia 2024 se proyectó para el cuatrenio. Pues esto es lo que se pretende lograr, ¿no? Es la visión que tenemos como plan territorial de salud para nuestro municipio durante los 4 años. Posteriormente ya pasamos a los objetivos estratégicos y estrategias del PTS y las metas territoriales. Entonces ya en este componente de pasar de una visión de cómo, a dónde queremos llegar durante estos 4 años, ya pasamos a definir esos objetivos estratégicos, las estrategias que vamos a desarrollar del PTS y las metas territoriales que cada uno de los municipios pues ya tiene contempladas dentro de este escenario, ¿no? Entonces ya en la columna 10, a partir o siguiente a la visión compartida, está definir los objetivos estratégicos del Plan Territorial de Salud, ¿no? Y estos deben surgir de una visión o debieron surgir de una visión compartida y expresar ese propósito de transformación para el cuatrenio, ¿no? Los objetivos estratégicos deben ser amplios, deben ser claros y deben permitir el diseño de las estrategias. Entonces aquí miren que en este ejemplo tenemos implementar el modelo de atención primaria en salud como una estrategia orientadora a garantizar el acceso equitativo a los servicios y afectar positivamente los determinantes sociales de la salud, con énfasis en la salud familiar y comunitaria y la gestión integral de riesgo, fortaleciendo los procesos de participación social y comunitaria para mejorar la confianza de los actores sociales y la ciudadanía en la institucionalidad y garantizar los servicios con calidad y gestión eficaz, ¿no? Pues aquí ya comenzamos a hablar de que los objetivos a partir de la implementación de un modelo de salud primaria basado en enfoques, llegar a eso, ¿no? Garantizar el acceso equitativo y afectar positivamente los determinantes sociales en énfasis en esa salud familiar, individual, comunitaria, desde los procesos de participación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros de una u otra manera queremos que todas las acciones que nosotros sean validadas y que la comunidad vuelva a creer en el sector salud, que, la, que las comunidades vuelvan a creer en el desarrollo de las acciones que nosotros hacemos para garantizar ese goce efectivo a la salud como lo establece pues, la ley estatutaria, ¿no? Ya seguimos en la columna 11, entonces las estrategias del Plan Territorial de Salud, que se define a continuación y que no son una lista de actividades, sino que es la manera ya más concreta de cómo el municipio organizará sus esfuerzos para alcanzar esos objetivos estratégicos, ¿no? Ahí vamos a utilizar nuestras capacidades institucionales, comunitarias, intersectoriales. ¿Eso en marco de qué? De la misionalidad de cada una de las entidades. Entonces, hablamos de la autoridad sanitaria como autoridad sanitaria, pero como la responsabilidad de los procesos de promoción de la salud en los territorios a nivel comunitario, de la afectación y la coordinación para la afectación a los determinantes sociales de la salud desde las acciones de articulación. Entonces aquí uno ya comienza a reconocer que las estrategias de PTS se elaborarán. En este caso, elaborar e implementar un modelo de atención primaria puede ser una de las acciones de las estrategias que se implementen, mantener las estrategias para prevenir el estigma y la discriminación en personas que consumen sustancias psicoactivas con un enfoque de género, mantener estrategias comunitarias para la prevención de la mortalidad por lesiones autoinfligidas. Entonces son las estrategias que se definen para poder abordar y para poder lograr esa transformación deseada, ¿no? Ya tenemos
una transformación, un problema, una transformación deseada, una articulación desde las políticas nacionales, una visión ya definida de lo que se quiere lograr como territorio municipio y qué estrategias vamos a desarrollar, ¿no? Ya pasamos a esa columna 12, donde se formulan las metas estratégicas del PTS. Entonces, estas metas deben ser coherentes con las metas que se tienen establecidas con el Plan Decenal de Salud, ¿no? Pero también con la visión que se tiene como territorio y con los objetivos estratégicos locales. ¿De dónde lo retomamos estas metas? Pues uno tiene que revisar en este caso el capítulo 10 de la resolución 2367 del 2023, donde se establecen las diferentes metas que los planes territoriales de salud, de acuerdo a sus capacidades y situaciones de salud territorializadas, deben retomar o deben tener en cuenta para realizar o definir estas metas, ¿no? Ya pasamos que cada meta debe tener un indicador estratégico. Entonces, aquí ya comenzamos a identificar esos indicadores que van a ser transformados y corresponden esos indicadores que van a ser transformados en esos indicadores de resultado que hacen parte del PTS, pero a su vez también del plan territorial, desde el plan de desarrollo municipal. Entonces, cada meta debe tener un indicador correspondiente que permite medir qué? El avance real de la transformación planeada, ¿no? Entonces, este es el avance real ya con un indicador de esa transformación deseada. Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, dentro de esa acción tenemos esa tasa de suicidios por 100.000 habitantes. Ya pasamos a definir la línea base y los valores esperados, ¿no? En este caso, pues, como lo define la columna 12 de las metas estratégicas del plan territorial, pues, ¿qué meta se propone? Mantener esos suicidios por cada 100.000 habitantes. En este caso ya en la matriz nos solicita la línea base, ¿no? Del indicador estratégico. Esta línea base de una u otra manera representa el estado inicial del territorio en relación a la meta planteada y generalmente corresponde al año netamente anterior cuando se inicia el periodo de gobierno. La línea base va a permitir medir los cambios y demostrar los avances y orientar la toma de decisiones, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué nos planteamos para meta, bajo qué línea base iniciamos y cómo esta línea base nos va a orientar a conseguir unas metas planteadas para el cuatrenio, hoy cómo vamos a desarrollar esas metas y cómo las vamos a ir logrando, o vamos a tener rezagos y pues de una u otra manera nos permite tener una línea de base para poder tomar decisiones frente a las acciones que estemos desarrollando en salud en nuestros municipios. Ya definida esa línea base, pues en la columna 15 ya se establecer qué valor se va a determinar para el cuatrenio, ¿no? Este valor debe representar la meta final que tiene el municipio para alcanzar al finalizar de los 4 años de gobierno. De una u otra manera, pues uno que espera que esta meta debe ser realista según las capacidades institucionales, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta toda la capacidad institucional que tenemos desplegada y según esa capacidad poder definir una meta alcanzable para ese cuatrenio, ¿no? Que sea realista nuestras capacidades, pero también que sea retadora, que no se mantenga o que nos permita a nosotros también exigirnos como entidad territorial para alcanzar de pronto metas que sean ambiciosas para nuestros territorios dentro de nuestras capacidades de gestión. Ya desde la columna 16 a 19, finalmente aquí ya se debe distribuir el valor esperado de esa meta de manera anual, ¿no? Para los años 1, 2, 3 y 4, y esta desagregación permite planificar las acciones de forma progresiva y facilitar el seguimiento y evaluación anual y permite de una u otra manera, de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo, realizar ajustes a las estrategias en caso de ser necesario. Entonces, ya dentro de este ejercicio, ya dentro de este ejercicio, como lo venía planteando, nosotros tenemos una transformación deseada o esperada frente a una necesidad social en salud y como esta, pues de acuerdo al eje o los ejes que nosotros identifiquemos dentro de esa capacidad de respuesta, comenzar a seleccionar cada una de las interacciones, tanto con plan decenal, en este caso ya desde el enfoque de atención primaria, desde el eje de atención primaria, qué acciones, cómo nos vamos a articular con el plan decenal de salud. Aquí tenemos como meta que al 2031 el 80% de las entidades de población resuelven en el primer nivel de atención las necesidades en salud de los territorios. Pues dentro de ese componente vamos a regir la territorialización social y gobernanza.
Aquí tenemos dentro del componente de los pilares la gestión territorial para el cuidado de la salud, porque ya está enfocada dentro de los procesos que uno reconoce como promoción de la salud y gestión de riesgo en salud. El lo que hace correspondencia a la visión compartida, pues se mantiene, las estrategias, los objetivos de las estrategias, pues se adecúan de acuerdo al eje que se seleccione y a la estrategia. En este caso, miren que ya de mantener, de reducir la tasa de suicidios por 100.000 habitantes, pasamos a implementar las estrategias para prevenir el estigma y la discriminación en personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿no? Y el número de estrategias que se van a establecer para este caso es el indicador, la meta, el número de estrategias que vamos a implementar para prevenir esta discriminación a personas que consumen spa, la línea base en este caso, las metas y cómo esas metas, la línea base de 2 y cómo esa línea base pues se va a definir también de pronto en este caso en una meta para el cuatrienio y su distribución de manera anualizada, ¿no? Entonces, de acuerdo a las capacidades de acción que nosotros tengamos como dirección local, pues también poder seleccionar qué metas, qué estrategias vamos a seleccionar. No es necesario, en un primer momento se nos establecía y nos decían como municipios, bueno, vamos a seleccionar una, pero ya reconocido el ejercicio desde el instituto, ya no se nos orienta que no, solo vamos a aterrizar sobre un eje estratégico del plan nacional, sino que pues la selección de ejes será relacionada a la capacidad de intervención de la dirección local o de la Secretaría Municipal de Salud para atender esa necesidad social frente a las transformaciones esperadas de un problema identificado con los diferentes indicadores de salud, ¿no? Entonces, si uno pasa ya a este escenario donde comprometíamos el componente estratégico, reconocemos que todas estas variables tienen una cadena coherente, ¿no? Es decir, primero vamos a identificar el problema de salud pública a partir del capítulo 1 de ASIS, la priorización y demás, ya pasamos a la transformación, ¿no? La transformación esperada. Entonces aquí comenzamos, bueno, definimos qué transformación queremos lograr para el cuatrenio durante o de esa problemática, cómo esa problemática se articula con los ejes del plan decenal, qué resultados esperan de ese eje frente a la acción de transformación, qué estrategias vamos a utilizar, qué metas vamos a definir, los indicadores que vamos a utilizar, las líneas bases que vamos a tener como punto de partida, el valor final, pues ya relacionado con esa meta final que queremos y los valores anuales, ¿no? Todo esto vienen articulados como una cadena coherente de 9 pasos para poder definir ese componente estratégico de salud.